De vuelta en Cuenca en directo nos acompaña en este momento Daniel Carbo, director de la Unidad Popular en el Azuay. Bueno, vamos a abordar el tema de la segunda vuelta electoral y su apoyo también a uno de los candidatos. Pero antes sí quisiera partir de la entrevista que acabamos de tener con Rafael Poveda, exministro de Sectores Estratégicos. Ustedes como Unidad Popular, no solo en el Azuay, a nivel país, han combatido fuertemente el tema de corrupción del régimen actual. ¿Qué es lo que opinan al respecto, lo que dicen que son malos entendidos y tan solo temas políticos de estos supuestos actos de corrupción que se habrían dado en el país con el tema de sectores estratégicos, entre ellos hidrocarburos y también pues el tema, estamos viendo lo que es el caso de Brecht? ¿Qué es lo que opinan al respecto? Bienvenido. Querida, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, efectivamente hoy el Ecuador lamentablemente está asistiendo a 10 años de impunidad y en ese sentido nosotros necesitamos saber que se esclarezca, que se especifique, que se muestre al pueblo ecuatoriano dónde está, en primer lugar, la lista de Odebrecht, casos que no se sabe hasta ahora. Además sabemos cuáles son la lista de traidores del presidente Correa, que ha dicho que le traicionó Carlos Pareja Yanuseli, su primo. Sabemos la lista de los seguidores de Twitter, inclusive de él, pero no sabemos la lista de Twitter, por un lado. Por otro lado, nosotros creemos que el gobierno va a garantizar la impunidad con el nombramiento de autoridades de control, como el mismo caso del Contralor General del Estado, que nuevamente es Carlos Polit, y hoy Vaca Mancheno, que es un asesor o fue asesor del régimen de Correa y hoy fue puntuado con lo más alto, digamos, sin tener ningún tipo de mérito, ni siquiera con un artículo indexado, y gana el concurso fiscal general del Estado. Eso muestra que a las claras se está queriendo garantizar la impunidad. Por lo tanto, nosotros como Unidad Popular vamos a exigir y plantear que se cambien esas autoridades de control en el próximo gobierno y que efectivamente se pueda establecer un control adecuado de la corrupción del país y los culpables y responsables de los distintos delitos en contra del Estado de habernos robado el dinero, obviamente paguen por todo este tipo de delitos que han cometido. En el tema de justicia que usted enfatiza, debe existir una libertad, una independencia total de la justicia. Esto no solo en el régimen, supongamos que exista un nuevo gobierno, pero debe haber una independencia de la justicia del régimen. De todas las funciones tiene que existir independencia. Lamentablemente el correísmo se ha montado en todas las distintas funciones del Estado, desde el Consejo Nacional Electoral, participación ciudadana, la función ejecutiva, legislativa y judicial, obviamente. Entonces no hay imparcialidad, no hay objetividad. Un caso muy claro es lo que pasó en las elecciones del 19 de febrero, donde el Consejo Nacional Electoral no dio el conteo de votos rápidos y por otro lado dio una proclamación de resultados muchos días después. Eso muestra a las claras que nunca fue imparcial ni objetivo. Ese es nuestro punto de vista y efectivamente nosotros lo aseveramos, puesto que el 19 de febrero Alianza País no le calzó el fraude y nosotros nos ratificamos en aquello y más del 60% de ecuatorianos votó en contra de aquello. Por lo tanto, necesitamos desmontar ese correísmo que mucho daño le ha hecho al país en la cuestión no solamente política, sino también en los elementos económicos que la gente lo sigue o lo siente a diario. Con lo que usted menciona en este momento, estarían entonces ya de una manera oficial la Unidad Popular, no solo en el Azuay, a nivel país también, dando pues su apoyo al candidato Guillermo Lasso para la segunda vuelta electoral. Mire, nosotros hemos tomado una decisión en función del sistema electoral perverso que ha montado el correísmo, que efectivamente está desarrollado en torno a que si hay voto nulo o voto blanco se beneficia en este caso al candidato del oficialismo o al candidato del continuismo, de la miseria, de la corrupción, que es Lenín Moreno, y por lo tanto hemos tomado una decisión histórica desde la izquierda. Obviamente muchos dirán que por qué hemos tomado esta decisión y precisamente nosotros hemos tomado esta decisión de votar en contra del correísmo, decirle fuera Correa, fuera, en torno a un elemento fundamental. Necesitamos sintonizarnos con lo que ha dicho la gente a nivel nacional, es decir, el más del 60% de ecuatorianos le dijo no al correísmo en la última votación, votando por distintos candidatos. Y en este sentido, nosotros hoy hemos planteado hacer un voto en contra del correísmo, un voto que signifique recuperar libertades públicas, como la libertad de expresión, como que los jóvenes ingresen a las universidades, que no haya megaminería en las fuentes de agua, un voto para recuperar y para plantear la fiscalización de la corrupción y la persecución de aquellos que están implicados en este tipo de actos, como también el hecho de poder desarrollar una propuesta que nosotros lo hemos dicho hoy, que se le consulte al pueblo ecuatoriano si queremos o no las autoridades que tenemos, o una asamblea constituyente que permita configurar una constitución que haga que el correísmo efectivamente se desmonte y en ese marco que al pueblo ecuatoriano se nos digan las cuentas claras de qué es lo que hicieron ellos en 10 años. Por lo tanto, hemos optado por esta candidatura. Apoyar no significa que adherimos al programa de Guillermo Lasso, pero nuestro voto es para él en contra del correísmo.
¿La izquierda apoyará ahora a la derecha? ¿Existe división en las izquierdas en torno a esto? Porque hay que tomar en consideración que Izquierda Democrática, Vilma Andrade dejaría en libertad, sobre todo en la capital de la República, lo había mencionado. En el tema ya de la unidad popular en el Azuay, ¿están todos con esta determinación, Daniel? Sí, a nivel nacional Unidad Popular ha tomado una definición. La definición de Unidad Popular es hoy votar en contra del correísmo y esa es votar efectivamente por la opción de Guillermo Lasso. Pero nosotros hemos dicho y hemos sido muy enfáticos que hoy es necesario desaparecer y acabar con la corrupción, con la crisis a través de esto, pero sobre todo hemos dicho y hemos planteado que más sectores sociales se adhieran en esto. Por eso el día de hoy nosotros estamos planteando, invitando a la conformación de un gran frente en la provincia de la Azuay, de las organizaciones políticas, para poder hacer una veeduría desde las organizaciones políticas este 2 de abril, o un control electoral también que no permita el fraude electoral, que lamentablemente existió el 19 de febrero y que en ese marco nosotros hoy trabajaremos y esperemos la próxima semana poderlo constituir con otras organizaciones políticas para llamar a el tema del frente político electoral que haga la vigilancia electoral de este 2 de abril y obviamente se respete la voluntad popular. En torno a la transparencia del proceso electoral el próximo 2 de abril, ha mencionado muchísimo el presidente del Consejo Nacional Electoral que no existieron denuncias, que el tema del fraude, de los actos que se hablaba hasta del tema de la custodia que se habría generado con los militares no era dable y que lógicamente no ha habido denuncia formal ni de ningún partido político. Cuando el río suena piedras trae, y en este caso las denuncias están a las claras, son públicas y notorias, se demostró la saca de papeletas. Nosotros como el acuerdo que existió aquí, Unidad Popular, lista y 82, hemos presentado, existe una denuncia en Fiscalía General del Estado con respecto a las papeletas que quedaron en el Colegio Electoral, está en trámite eso, pero lamentablemente tenemos un Consejo Nacional Electoral de oídos sordos y por lo tanto un Consejo Nacional Electoral que está puesto por el correísmo y todos lo saben, por lo tanto hay que con el pueblo ecuatoriano este 2 de abril hacer que se respete la voluntad popular. ¿Cómo garantizar esta transparencia? En primer lugar, nosotros planteamos que la veeduría ciudadana o la veeduría extranjera se mantenga, por otro lado la veeduría de todos los partidos políticos también se establezca ahora como un elemento nuevo y por otro lado que todo el proceso, desde el inicio hasta el proceso de escrutinio sea vigilado por todos los ciudadanos y esto sea público y no a puerta cerrada como se hizo. Y en el marco de las Fuerzas Armadas, la cadena de custodia se respete y eso ya fue denunciado por el general que fue votado por el presidente de la República, Luis Castro, que dijo que no se respetó la cadena de custodia. Por lo tanto, necesitamos transparencia, necesitamos que se respete la democracia y el Consejo Nacional Electoral, en lo poco de vergüenza que debe tener, tiene que hacer que este 2 de abril se respete la decisión popular. Y en esta determinación que ha tomado Unidad Popular, ¿qué opinan también de lo que habla pues el partido de gobierno y Alianza País sobre el candidato de la banca, que lo dicen, y esto lo enfatiza muchísimo con el feriado bancario? Al ser izquierdas, ¿ustedes qué opinan de la situación que se generó en el país hace tanto tiempo? ¿Esto es un tema político o va más allá? Obviamente es un tema político y hay que tener un elemento muy claro. El elemento más claro aquí es que Rafael Correa gobierna para un grupo de ricos y aquí hay nuevos ricos. Gobernó para que la banca principalmente se beneficie en su gobierno, gobernó para los chinos, para que se tomen nuestros recursos naturales, ha gobernado para la corrupción, para que se lleven en miles de millones de dólares nuestro dinero, está gobernando con la prepotencia, con el autoritarismo y no ha gobernado para la mayoría, que a las claras se muestra con el desempleo, con los jóvenes que no ingresan a las universidades y obviamente un país saqueado y endeudado para algunos digamos, decenas de años. Eso es lo que ha hecho el correísmo. ¿Qué pasó con el candidato Lasso en torno a feriado bancario? ¿Ustedes qué opinan al respecto? Bueno, esas responsabilidades creo que se han determinado a través de distintos planteamientos. Al final creo que no hay ningún elemento que lo vincule, pero bueno, independientemente de aquello, es un tema político, puesto que el correísmo lo que hoy pretende es ocultar tras un velo lo que ellos han hecho durante todos estos años. Es decir, ellos son los principales corruptos y ellos son los principales responsables de las más difíciles que vamos a pasar y estamos pasando en este momento. El líder indígena también, Carlos Pérez Guartembela, habría manifestado, es preferible apoyar a un banquero que apoyar a un dictador. ¿Ustedes? Es necesario acabar con este proyecto perverso, este proyecto autoritario, este proyecto prepotente. Es necesario recuperar libertades públicas y obviamente no hay que votar por el correísmo y nosotros no votaremos por el candidato de Rafael Correa. Criterios de Daniel Carbo, director de la Unidad Popular en el Azuay, definido ya su apoyo a Guillermo Lasso, ha manifestado desde aquí, desde set de Unción Televisión Cuenca en directo. Venimos en breve.